Gloria y honra al Señor porque Él se lo merece. En esta mañana, Dios es bueno y para siempre son su misericordia. Y creo, hermano, que la misericordia de Dios y su bondad está esparcida por todo el universo, de tal forma que nos alcanza a nosotros. No solamente en la tierra se manifiesta la misericordia de Dios y el amor de Dios, sino, hermano, que todo el universo, el conocido y el que está siendo explorado por los hombres, y ese universo que, como dice el libro de Job, y la ciencia lo certifica, se va expandiendo cada día, está lleno de la misericordia de Dios. Hoy, hermano, vamos a continuar con nuestro recorrido por el libro de los Romanos. Y ya hemos hablado en las dos enseñanzas anteriores con lo que tiene que ver con la justificación, la santificación, la regeneración, el perdón de los pecados, hermano, la propiciación por nuestros pecados, el medio de salvación que Dios ha provisto. Y todo esto, hermano, lo tenemos en la epístola o la carta a los romanos. Estamos hablando bajo el tema vivir para Dios. Concretamente basado en el libro de los Romanos, en el capítulo 12, verso 1 y verso 2. Pero que todavía no hemos llegado ahí, hermano, sino que estamos dando un sondeo general del contenido y de la doctrina que Pablo plantea desde el capítulo 1 al capítulo 11 del libro de los Romanos. Y nosotros hemos escogido, hermano, la parte práctica. Todo lo que existe desde el 1 al 11 son doctrinas y enseñanzas. Es el planteamiento de Dios en todo el sentido de la palabra, con lo que tiene que ver con la redención y el perdón de los pecados, con lo que tiene que ver con la vida eterna. Ahora, en el capítulo 12 nosotros entramos a la parte práctica. No antes entrar, hermano, quisiera hablarle sobre algunos tópicos sumamente importantes con respecto al libro de los Romanos. Mientras toda la escritura es inspirada por Dios y útil, como dice el apóstol Pablo en Timoteo, para redarguir, para corregir, para instruir al hombre de Dios en toda justicia, hay algunas partes de la Biblia que contienen más verdad doctrinal que otra. Desde luego, lo que Pablo nos dice en el libro de los Romanos es de mucho más valor práctico para nosotros que algunas partes de la lista, por ejemplo, del libro de Números o de Primera de Crónica, capítulo 8. Cuando usted va al libro de Números o lee Crónica, capítulo 8, lo que le va a hablar es de la genealogía. Y eso en aspecto práctico y en aspecto doctrinal no tiene tanto valor como el valor que tiene el aspecto doctrinal y práctico en el libro de los Romanos. Ahora, hermano, hay algunos personajes en la historia, como por ejemplo, este gran teólogo y considerado uno de los más grandes teólogos de la época pasada, en el caso de Juan Calvino, en el caso de San Agustín, hermano. San Agustín se convirtió por medio de la lectura del libro de los Romanos. San Agustín se convirtió a Cristo, hermano, por medio de esa lectura del libro de los Romanos. Martín Lutero inició la reforma basada en el libro de los Romanos, en el capítulo 1, verso 17, donde dice: mas el justo por la fe vivirá. Juan Wesley, uno de los más grandes predicadores, hermano, y uno de los pioneros
en el movimiento metodista se convirtió escuchando a alguien que leía el comentario de Lutero con respecto al libro de los Romanos o a la carta de los Romanos. De ahí, hermano, su importancia para la iglesia. Pienso, hermano, fielmente que si hay un libro que el cristiano debe conocer al dedillo y que tiene una conexión en todas sus partes, con todas las partes de la Biblia, este es el libro de los Romanos. ¿Por qué, hermano? Porque el libro de los Romanos te conecta, hermano, con el primer testamento o lo que algunos llaman Antiguo Testamento y conecta ambos testamentos, dando a entender, hermano, desde los aspectos que Dios instituyó en aquel primer testamento. Primero, nos da a entender la condición de pecado del hombre y la razón por la que el hombre ha pecado. Segundo, nos da a entender que el hombre no tiene la facultad moral de poder elegir a Dios y que el hombre está muerto en sus delitos y pecados y que no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Todos nos hemos descarriado, cada cual se apartó por su camino, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 3, desde el verso 10 hasta el verso 12 del libro de los Romanos. Quiere decir, hermano, que la epístola que nos une en los aspectos doctrinal, tanto el primer testamento como el segundo testamento, es la epístola a los Romanos. Nos habla, hermano, hasta de la creación. Nos habla de que la creación ha sido sujeta, hermano, por causa del pecado y que gime con dolores de parto el ser liberada. Nos habla del principio del pecado, nos habla de la caída del hombre, nos habla, hermano, de los medios que Dios ha propiciado para que el hombre en su principio pudiese, hermano, no limpiarse de su pecado, sino cubrir su pecado con el sacrificio aquel que se llevaba a cabo, hermano, con el derramamiento de sangre de ese sacrificio, de ese cordero, simbolizando y señalando al futuro el acontecimiento de que vendría, hermano, una persona, en este caso Cristo, quien era el que iba a propiciar y iba a facultar al hombre para poder tener una comunión con Dios en su sacrificio. Ahora, otras verdades, hermano, que debemos nosotros entender del libro de los Romanos, y yo la puedo describir de esta forma. Número uno, el libro de los Romanos presenta la verdad doctrinal de la justificación. Lo que Dios le está diciendo a través del libro de los Romanos es que usted no puede justificarse por sus propias obras, ni está facultado, hermano, ni hay condición moral para usted buscar a Dios. Número dos, Dios a través de la justificación le da a usted lo que es la santificación. Dios lo santifica y lo hace acepto a usted para con él. Pero también al justificarlo y al santificarlo crea inmediatamente un aspecto de regeneración en usted. De tal forma que ese antiguo hombre que había en usted, ese hombre viciado por el pecado, cuando usted viene a Cristo se va renovando, se va regenerando, va cambiando, va mudando su forma, va mudando su piel hasta renacer en una persona nueva interiormente. También en el libro de los Romanos, hermanos, nosotros encontramos lo que es la adopción. Somos adoptados, lo que dice Juan en el capítulo 1, verso 12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, entendiendo la palabra hecho hijo de Dios, nosotros sabemos por las escrituras, hermano, que a lo que se refiere la Biblia cuando llama hijo son a seres que han sido creados directamente por Dios. Por ejemplo, en el libro de Job nosotros tenemos que a los ángeles se le llama hijo de Dios. También entendemos que a Adán se le llamó hijo de Dios porque fue criatura hecha directamente por la mano de Dios. Y también, hermano, en cuanto a la concebición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se le llama hijo de Dios porque Dios se hizo un cuerpo. Dios engendró ese cuerpo.
Dios puso su simiente en María y engendró ese cuerpo para que en él, como dice el libro de los Filipenses y el libro de los Colosenses, habitase en ese cuerpo toda la plenitud de Dios. Entonces tenemos aquí, hermano, a Adán por creación, a los ángeles por creación y a ese cuerpo en el que Dios habitó, que nosotros llamamos Jesús, también por creación. Por eso Jesús se identificó como el Hijo del Hombre, para poder salvar al hombre. Entonces, a través de Cristo, hermano, nosotros recibimos la adopción de ser hecho hijo de Dios. Nosotros, hermanos, somos descendientes de Adán. Nosotros no somos creación de Dios. Somos descendientes de esa primera creación. Por eso nosotros somos semejantes a Adán. En el caso de Adán, cuando Dios lo creó, Dios habló de la semejanza de Adán con él. Pero nosotros somos semejanza de Adán. Por eso nosotros heredamos esa misma característica de nuestro padre cuando él concibió el pecado. Si Adán hubiese guardado el pacto, hermano, de la inocencia y nosotros hubiésemos llegado hasta esta época, nosotros entonces tendríamos, hermano, la semejanza de Dios heredada por nuestro padre Adán. Ahora, nosotros somos adoptados por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero el libro de los Romanos, hermano, dice que toda la creación está sujeta a juicio. No solamente la tierra, sino los que habitan sobre la tierra. Por causa del pecado, toda la creación, hermano, está sujeta a juicio. Ahora, el apóstol Pablo establece en el libro de los Romanos cómo Dios nos libra a nosotros, no solamente del juicio, sino de la era venidera o de la ira venidera que vendrá. También nos presenta el libro de los Romanos lo que tiene que ver, hermano, con los aspectos de identificación con Cristo. El apóstol Pablo dice, hermano, que en el capítulo 5 del libro de los Romanos, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por la fe en qué? Por la fe en Cristo. En el capítulo 8 del libro de los Romanos, en el verso 1, nos dice, hermano, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No existe, hermano, ninguna condenación para los que están en Cristo. ¿Sabe por qué no existe ninguna condenación? Porque nosotros nos hemos identificado juntamente con Cristo. Y esa justificación, identificación juntamente con Cristo, nos da a nosotros la garantía, la certeza de que nosotros, hermanos, no vamos a pasar por ningún aspecto de condenación, sino que somos libres por aquel que virtió su sangre en nosotros por nuestros pecados. La segunda verdad que aparece en el libro de los Romanos, hermano, el libro de los Romanos presenta la verdad dispensacional en los capítulos 8 y 9 del libro de los Romanos, mostrando la relación entre Israel y la iglesia en el eterno plan de Dios. Hermanos, lo que piensan o lo que creen en la teología del reemplazo, una falsa enseñanza que se ha filtrado dentro de la iglesia y que la iglesia y muchos movimientos hoy por hoy todavía lo defienden, de que la iglesia reemplazó a Israel. El libro de los Romanos, hermano, desmiente totalmente. La Biblia dice en el libro de los Romanos que de ambos pueblos Dios hizo un solo pueblo y es la iglesia. Quiere decir que el olivo silvestre, que eran los gentiles, hermano, han sido injertados en el olivo original, ya sea llámese Israel o ya sea llámese Cristo. Todos hemos sido injertados en ese olivo original, hermano, que es Cristo y que representa, por así decirlo, a Israel. Entonces, hermano, la teología, la falsa teología del reemplazo de que el Señor ahora ha sustituido a Israel por la iglesia es una falsa enseñanza. Dios de ambos pueblos hizo un solo pueblo. De tal forma, hermano, mire. Primero, hay un pueblo escogido que se llama Israel. Y para Dios desechar a ese pueblo, hermano, tiene que cambiar. Tiene que inclusive cambiar el orden que nosotros tenemos. No existir sol ni existir luna.
para Dios olvidarse o rechazar a ese pueblo. Dios escogió a ese pueblo, como la Biblia lo plantea claramente, para traer la salvación a través de ese pueblo. No porque ese pueblo tenía algo especial, hermano, porque Dios lo dice claramente. Yo lo elegí a vosotros, no porque ustedes fueran una nación fuerte, no porque ustedes fueran una nación grande. No, yo lo elegí a ustedes porque ustedes eran insignificantes, para hacer de ustedes una nación fuerte por la cual yo pueda canalizar la salvación de los hombres. Para que ninguna especie, hermano, en calidad de raza, pueda decir o pueda determinar que por su facultad de Dios lo había elegido a ellos. Todo lo contrario, Dios eligió a Israel, hermano, por lo que era, por lo que representaba. Era insignificante. Lo sacó de la esclavitud. Y un esclavo, nosotros sabemos, tanto en este tiempo como en el contexto cultural del pasado, que un esclavo representaba absolutamente nada, porque su señor tenía el poder de quitarle la vida. Su señor tenía poder de hacer lo que quisiese, y eso era lo que el pueblo de Israel era en Egipto. Y Dios los sacó de allí siendo una partida de esclavos y de inútiles, por así decirlo, hermano, para hacerlo útiles a fin de poder canalizar el propósito de Dios a la salvación. Entonces tenemos un pueblo escogido, hermano, por la cual Dios iba a canalizar la salvación. El Mesías y la promesa que se hicieron, hermano, en el caso de David, que en el caso de David era hebreo, que significa lo de aquel lado. Pero David también era judío, porque el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, por así decirlo, nace, hermano, en los 12 hijos de Jacob, que es Judá, uno de ellos. De ahí viene el nombre judío, hermano. Viene de Judá. Entonces, este pueblo judío, o este pueblo israelita que Dios escoge, hermano, lo escoge para canalizar la salvación. Luego viene, hermano, Cristo. Cristo no era gentil, Cristo era judío. Los apóstoles no eran gentiles, los apóstoles eran judíos. La primera iglesia que se instituyó, tanto de gentiles como de judíos, era judía, hermano. De tal forma que todos los apóstoles, todos, sin excepción ninguno, todos eran judíos. Si nosotros hablamos de reemplazo, quiere decir, hermano, que la iglesia es una iglesia judía cristiana. Es una iglesia cristiana porque cree en Cristo, pero es una iglesia que nace, hermano, del judaísmo, porque nace, su fundador es un judío. Los que promulgan el evangelio también son judíos. Los que extienden el evangelio también son judíos. Entonces la teología o la falsa teología, hermano, del reemplazo, no encuentra asidero bíblico para decir que la iglesia ha reemplazado a Israel. Todo lo contrario. Israel, hermano, es el reloj profético de Dios. Israel es el reloj profético. Ahora, si usted me dice a mí que la iglesia, con el tiempo de los gentiles, en la cual la iglesia se está moviendo y que el Señor tiene un trato extremadamente por el plan que tiene de redención con la iglesia, yo le voy a decir, claro, hermano, este es el tiempo de los gentiles. Pero llegará el momento que el tiempo de los gentiles terminará, hermano, y Dios seguirá su programa profético con la nación de Israel. Ahora bien, hermano, entonces el apóstol Pablo nos muestra esa verdad dispensacional en el libro de los Romanos. Esa verdad dispensacional se refiere al propósito que el Señor tiene en su mente y de la manera como Él la va a ejecutar. Cuando usted va al libro de Hebreos, en el capítulo 1, verso 1 y verso 2, dice que Dios habló en aquel tiempo, en esa dispensación, habló por los profetas, pero que ahora, en este tiempo, en esta dispensación, que significa administración de la casa, en esta dispensación no habla a través de su Hijo Jesucristo. Quiero darle un ejemplo sobre esto, hermano, para que usted entienda el aspecto de la dispensación o dispensacional que yo estoy hablando. Dios mostró dos dispensaciones. Primero tenemos la dispensación mosaica, llamado el Antiguo Pacto. Y luego tenemos la dispensación del Nuevo Pacto.
para que usted entienda. La palabra dispensación lo que significa es administración de la casa. Es un tiempo. Es un tiempo que tiene sus circunstancias en la cual Dios trata con el hombre de una forma o de otra. Entonces, tenemos dos dispensaciones, la dispensación del antiguo pacto y la dispensación del nuevo pacto. En tercer lugar, el libro de los Romanos, hermano, presenta la verdad práctica enseñando el secreto de la victoria sobre la carne, los deberes que tienen los cristianos los unos con los otros y su relación con el gobierno. Ahora le explico esto, hermano. Porque en la gramática de Dios, y yo quiero que usted entienda esto, en la gramática de Dios, primero van las cosas indicativas y luego, hermano, vienen las cosas imperativas. ¿Y cómo es esto, hermano? ¿Qué es lo que usted intenta decirme? Que como nosotros solemos decir que el orden de los factores no altera el producto, aquí sí, hermano. En la gramática de Dios hay una alteración. Porque Dios no le está diciendo a usted primero lo que usted tiene. Dios no le está diciendo que usted tiene que hacer. Dios no le está dando mandato. Primero Dios introduce lo imperativo. Y después, hermano, Dios introduce, lo indicativo y después introduce lo imperativo. En los primeros 11 capítulos del libro de los Romanos o de la carta a los Romanos, nosotros tenemos, hermano, lo indicativo. ¿Qué es lo que Dios le indica? Dios le indica la justificación, la santificación, la regeneración, la adopción, el juicio y la identificación con Cristo. Eso es lo primero que Dios le dice. Esos son los aspectos doctrinales que aparecen en el capítulo 1 al capítulo 11 del libro de los Romanos. Ahora, en el capítulo 12, Dios comienza a decirle a usted lo imperativo, lo que usted tiene que hacer o a lo que usted tiene que someterse. Bien. En los primeros 11 capítulos, que si usted suma todos esos capítulos, se va a dar cuenta que aparecen 315 versículos. En esos 11 capítulos hay 315 versículos. En esos 315 versículos, hermano, solamente hay 6 exhortaciones o 6 mandamientos, por así decirlo. En esos 315 versículos del capítulo 6, del capítulo 1 al capítulo 11 hay 315 versículos y solamente hay 6 exhortaciones. Pero en el capítulo 12, solamente en el capítulo 12 del libro de los Romanos, y ahí es el cambio, hermano, lo práctico, aparecen 20 exhortaciones. Oiga bien, en ese solo capítulo aparecen 20 exhortaciones. Lo que yo le estoy diciendo, hermano, que Dios primeramente lleva lo indicativo, lo que Él hace por usted, y después le dice a usted a lo que usted está sujeto y la forma en que usted tiene que sujetarse a sus mandamientos. Ahora bien, hermano, en cuarto lugar, Romano es una exposición de fe. ¿Por qué Romano es una exposición de fe, hermano? Porque Romano le dice que por las obras de la ley usted no puede ser justificado. Que por lo que usted haga usted no puede acercarse a Dios. Que si usted hace sacrificio aún de su propio cuerpo no tiene ningún sentido porque no va a llegar a heredar la vida eterna por esto. Sino que le dice que el justo vivirá por la fe.
Pero no es por la fe que el hombre natural posee, hermano, porque el hombre natural posee una fe religiosa o una fe intelectual. De la fe de la que está hablando aquí el apóstol Pablo, hermano, es de la fe de haber recibido a Cristo Jesús. Y lo que se refiere, hermano, es que la fe de Dios ha sido injertada en usted. Usted ha sido preñado de la fe de Dios. Y el resultado de esa preñez de la fe de Dios es que usted acepta la verdad de Dios en usted. A eso que me estoy refiriendo y a eso a lo que Pablo se refiere. El libro de los Romanos es una gran exposición de la fe. Es la más completa y lógica representación de la verdad cristiana en el Segundo Testamento o en el Nuevo Testamento. Mientras que algunos temas, tales como lo del sacerdocio, el sacerdocio de Cristo y la segunda venida de Cristo, no se tratan a detalle, se mencionan en relación con otras grandes doctrinas. Ahora, hermano, yo quiero que usted entienda esto, que si hay un libro, usted debe dominar la Biblia desde un aspecto panorámico. Domine todo lo que usted pueda de la Biblia, pero si hay un libro al que yo creo que cada cristiano debería prestarle suma atención, hermano, es al libro de los Romanos, por las grandes verdades doctrinales y prácticas que tiene. El libro de los Romanos, hermano, sin incursionar mucho por otros libros, le habla a usted de la seguridad de la salvación. Y usted dice, hermano, ¿cómo es esto? Simplemente Pablo dice, ¿quién nos apartará del amor del Señor? Léalo en el capítulo 8 del libro de Romanos. ¿Quién nos apartará del amor del Señor? Hambre, tribulación, peste, desnudez, cuchillo, espada. Ante todo esto, hermano, somos nosotros más que vencedores. Entonces el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, independientemente de esta exposición, hermano, no hace la exposición de la seguridad de la salvación, no hace la exposición de la justificación, la santificación, la regeneración, la adopción, el juicio, la identificación con Cristo y un sinnúmero de temas más, hermano, que contiene el libro de los Romanos. De tal forma que le sugiero a los cristianos, si deben estudiar un libro a profundidad y a detalle, estudien el libro de los Romanos, porque creo que es el punto que conecta tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, por así decirlo, y conecta con todas las doctrinas que son propias para la iglesia. Como decía, hermano, en el capítulo 12 nosotros tenemos dos exhortaciones o mandatos. Lo primero, hermano, en el libro de los Romanos, y lo primero que usted debe de entender es que lo primero es el evangelio y después las exhortaciones. ¿Qué es lo que le estoy diciendo con esto, hermano? Que si una persona no conoce el evangelio, que si una persona no está enraizada en el evangelio, yo no tengo ni siquiera por qué exhortarlo. Y la exhortación, hermano, ya sean como aspecto de ruego, como aspecto de mandato, no la van a asimilar porque no tienen su fundamento en el evangelio. Por eso Cristo vino a anunciar las buenas nuevas del evangelio. Y cuando estableció las buenas nuevas del evangelio, que eligió a sus 12 y después eligió a sus 70, hermanos, e hizo cantidad de discípulos, Cristo, en base a esas verdades del evangelio, comenzó a describirle y a descubrirle las grandes verdades espirituales que estaban contenidas en las enseñanzas, hermano, del primer pacto o las enseñanzas de la ley. Entonces Cristo comienza a enseñarle a ellos lo que tiene que ver, hermano, con el evangelio. Pero primero es el evangelio y después la exhortación. La vida cristiana, esta vida cristiana práctica, se construye sobre la base del evangelio. La vida cristiana se construye sobre la misericordia de Dios. ¿Qué es lo primero que usted conoció, hermano? Usted no conoció a Dios, usted conoció la verdad de Dios a través del evangelio. Y después de haber conocido la verdad de Dios a través del evangelio, entonces usted comenzó
a guardar los mandamientos de Dios, no porque usted tuviera la fuerza para guardarlos, sino porque los mandamientos o la ley de Dios ha sido inscrita, como dice Ezequiel, en ese corazón, de tal forma que usted va a responder a los estímulos del Espíritu, y que cuando usted peque o cometa cualquier falta, el Espíritu que ha escrito la ley en la tabla de su corazón va a pinchar, por así decirlo, su conciencia, de tal forma que lo va a hacer retroceder o mirar hacia atrás, diciendo que la obra que usted ha cometido es una obra mala, por lo cual lo insta al arrepentimiento. Usted pasa de una conciencia cauterizada a una conciencia libre y dirigida por el Espíritu, basada en la palabra de Dios. Eso es lo que le estoy diciendo, hermano. El evangelio primero y después las ordenanzas. Dios no le va a dar las ordenanzas a usted primero, que cumpla la ley, sin enseñarle en base a qué usted va a cumplir, o en base a qué usted se va a sustentar para poder vivir de esa forma. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ahora bien, hermano, si una persona desea dominar un libro de la Biblia, que sea el libro de los Romanos, por todo lo que ya yo he dicho. Una comprensión de este libro es la clave para entender la palabra de Dios entera. En este capítulo empezamos, hermano, la sección final de los Romanos. Es en el capítulo 12 ahora, que habla de los servicios cristianos. Pablo nos dice cómo poner en práctica lo aprendido. Es decir, Pablo ahora le está diciendo que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, que tiene que ver con aspectos de doctrina, hermano, ahora Pablo le va a decir en el capítulo 12 en adelante cómo usted debe aprender todo lo que él ha dicho, o cómo usted debe practicar todo lo que él ha dicho anteriormente, o todo lo aprendido. Y en este capítulo el apóstol Pablo nos da 4 cuadros del cristiano y nos recuerda nuestros deberes espirituales. Ok, aquí, hermano, en este pequeño esquema que yo tengo del capítulo 12, se lo voy a leer y vamos a entrar ya al capítulo 12, verso 1, y tratar de explicar, si el tiempo no da y si no lo dejamos para la próxima semana, porque es largo lo que hay aquí, hermano. En número 1, Pablo en el capítulo 12 nos dice un sacrificio sobre el altar. Y eso está en el verso 1 y verso 2. Usted lo puede leer en su Biblia. En los versos 3 al verso 8, Pablo nos habla que somos un miembro del cuerpo. Eso usted lo puede, ese es el esquema, hermano, de cómo está dividido el capítulo 12. Del 9 al 13, Pablo nos dice que somos miembros de la familia de Dios. Y del 14 al 21, Pablo nos dice y nos habla de un soldado en la batalla. Así está dividido el capítulo 12 con esos 4 temas. El tema que nosotros vamos a tocar, hermano, es un sacrificio sobre el altar. Verso 1 y verso 2. Ahora, los del verso 3 y verso 8, vamos a tocar algunas panorámicas en esta predicación de los domingos, aunque los miércoles y los sábados nosotros estamos hablando de los dones espirituales, que está contenido específicamente desde el verso 3 hasta el verso 8. Es decir, que pueden juntar o pueden ir a la enseñanza sobre los dones y ver, hermano, la explicación que estamos llevando sobre los dones de Romanos capítulo 12, verso 6 en adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Un sacrificio vivo. La iniciativa divina.
La estrecha relación, hermano, que existe entre la consagración y la obra de la gracia se destaca claramente en consideración a las primeras palabras que Pablo utiliza aquí. Si usted se da cuenta, en el capítulo 12, en el verso 1, aparece la palabra así que, hermano, os ruego. Es lo primero que aparece en ese verso. Ese así que, y cuando usted lo vea en la Biblia, así que esa palabra, hermano, sobre todo en la Reina Valera, y creo que aquí Reina Valera hace una buena traducción de esta palabra, porque ese así que lo que significa es que lo que está haciendo aquí 12 capítulos después es lo que une con los capítulos 1 al 11. Con ese así que está uniendo, hermano, el capítulo 1 al 11 con el 12. Quiere decir que todo lo que yo le he dicho anteriormente está unido con esta nueva forma que le voy a dar ahora. No está divorciado una cosa de la otra, sino que está entretejido. Y lo estoy uniendo con esa palabra de tal forma que nosotros podamos entenderla. Porque muchas personas piensan, hermano, que la Biblia está divorciada de un tema de otro. Y yo siempre he dicho, y voy a decirlo, la Biblia, hermano, tiene un hilo conector desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. No hay tema divorciado en la Biblia. No hay tema divorciado. Se pueden tratar temas específicos, hermano, pero no están divorciados de otro tema de la Biblia. Toda la Biblia está entretejida neurológicamente, hermano, de tal forma que forman un todo. La Biblia forma un todo y el cristiano tiene que entenderlo de esa forma. No podemos hacer una doctrina de un verso bíblico. No podemos hacer una doctrina de un verso bíblico. Un verso bíblico mal interpretado, sacado de su contexto, se convierte en un pretexto, hermano, para nosotros poder defender posiblemente una posición que es insostenible bíblicamente. De tal forma que la Biblia está toda unida y entrelazada por sus nervios, así como lo está el cuerpo. En vista de todo lo que ha sido dicho o expuesto en la parte primera, esto es, hermano, lo que le acabo de decir sobre la epístola. Todo lo que ha sido dicho antes está íntimamente relacionado con el verso 12. Quiere decir, hermano, que ese así que, él es el eslabón que conecta las dos partes de la epístola. La epístola está dividida en dos partes. La parte doctrinal que empieza en el capítulo 1 y termina en el capítulo 11, y la parte práctica que empieza en el capítulo 12 y termina en el capítulo 16. Ese así que es el eslabón que une estas dos epístolas, o que une la epístola, perdón, une estos versos, estos capítulos del 1 al 11 y del 12 al 16, lo une ese aquí. Ahora, la palabra ruego que aparece ahí, en el verso 1 que usted tiene ahí en su Biblia, esa palabra ruego viene del griego parakelao, que puede ser traducido exhorto, apelo a vosotros, les pido, les suplico. Lo que Pablo está diciendo aquí, hermano, primero que Pablo se está identificando con las personas a las que él está escribiendo, que es a la iglesia que está en Roma, que por cierto no la fundó Pedro. Esa iglesia, hermano, que estaba en Roma, tampoco la fundó el apóstol Pablo. Esa iglesia que está en Roma, lo más probable es que haya salido de la comunidad judía que fue alcanzada por la predicación de Pedro en el aposento alto, porque cuando usted lee en el capítulo 1, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, se va a encontrar que habían, dentro de las 13 nacionalidades que habían allí, habían romanos, que eran judíos, pero eran romanos que vivían en Roma, y posiblemente esta comunidad se formó de esos creyentes que nacieron en el día de Pentecostés. Ahora bien, hermano, Pablo se identifica con esta comunidad y utiliza la palabra ruego, que es parakelao, que puede ser traducido, hermano, le exhorto,
apelo a ustedes, le pido, le imploro, le suplico, en otras palabras, que presten atención a lo que yo le estoy diciendo para que ustedes puedan ser edificados y puedan ser prácticos como cristianos y puedan tener una vida fructífera como cristianos, practicando la verdad de Dios que ya yo le he expuesto, o entendiendo la verdad de Dios que ya yo le he expuesto en los primeros 11 capítulos. Ese imploro o ruego que aparece allí difiere de un mandamiento o orden legal en cuanto a él apela a los sentimientos que ya existen en el corazón del hombre. Cuando yo empleo aquí, hermano, la palabra sentimiento, porque el evangelio no es de sentimiento. Hoy siento y mañana no siento. Hoy me siento bien y mañana no me siento bien. Hoy estoy y mañana no estoy. Eso no es el evangelio, hermano. El evangelio es una decisión. El evangelio es una determinación. Esto es el evangelio. Aunque yo emplee aquí la palabra sentimiento, yo no le estoy hablando de un sentimiento volátil. No le estoy hablando de un sentimiento que hoy me siento bien porque me amanecí bien, eufórico, o me fueron bien las cosas y hoy me siento bien para servir a Dios. Yo no le estoy hablando de eso, hermano. El evangelio no es un sentimiento, el evangelio es una decisión. El evangelio es una determinación. Y por eso lo dice Cristo claramente, hermano. El reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes. Aquí hay decisión, lo arrebatan. Usted, hermano, no tiene que hacer nada para ser salvo. Simplemente creer en Cristo. Y Cristo le va a poner a usted el deseo, el querer como el hacer para que usted pueda aferrarse a Él. O lo que dice el autor de los Hebreos, la palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de dos filos, que entra, hermano, hasta dividir lo espiritual de lo material, penetra hasta los tuétanos y escudriña, hermano, los pensamientos más ocultos que nosotros podamos tener. Pero es la palabra de Dios. Y creo, hermano, que cuando la palabra de Dios entra, entonces el ser humano está en la condición de poder aceptar la verdad de Dios en su corazón o poder rechazarla. Ahora, yo quiero que usted entienda esto, hermano. Que cuando la verdad de Dios ha sido implantada en usted y usted vive una vida práctica, que es lo que estoy intentando enseñarle aquí, hermano. Yo no le estoy enseñando doctrina, le estoy enseñando una vida práctica en este sacrificio. Cuando usted vive una vida práctica, usted se ríe del diablo. Cuando usted vive una vida práctica, usted se ríe del mundo. Cuando usted vive una vida práctica, usted se ríe de todo el mundo, pero nadie se puede reír de usted. ¿Usted sabe por qué? Porque usted sabe en quién usted ha confiado. Y que lo que usted pueda estar pasando ahora, el apóstol Pablo en la epístola a los romanos dice, hermano, esta leve tribulación no tiene, hermano, comparación con el enorme peso de vida que a nosotros nos espera. Quiere decir, hermano, que lo que usted pueda estar pasando, lo que usted vaya a pasar, es una leve tribulación. Y si usted no la mira así, como algo leve que el Señor va a pasar, o que el Señor lo está procesando o procesándola por ese medio, para llevarla a un nivel mucho mayor o llevarlo a un nivel mucho mayor, quiere decir, hermano, que su proceso va a ser largo y tedioso. Porque hasta que usted no pase esa pruebita que le han puesto, esa pequeña dificultad que le han puesto, usted va a vivir ahí. Mientras usted esté suspendiendo, usted se queda en el mismo curso a repetir hasta que supere esa circunstancia. Pero aquel hermano que le pone la prueba, también le da la resistencia para que usted lo aguante. Y de eso es lo que el apóstol Pablo está hablando aquí, de una vida práctica, de dependencia. Usted debe depender de Dios. Y que cuando usted depende de Dios, su gozo interno no depende de las circunstancias externas. Las cosas externas que puedan pasar no me pueden condicionar. Pueden condicionar al que no es hijo de Dios, hermano, que no tiene estos aspectos doctrinales sembrados en su corazón y que saben que su dependencia no está en Dios, pero no lo pueden acongojar a usted, que ha confiado y que su dependencia es exclusivamente del Señor. Cuando usted aprenda a vivir esa vida práctica, hermano, muchos de los problemas en los que usted se ha metido y muchos de los problemas en los que usted está,
van a desaparecer. Las pruebas. Mire, hermano. Santiago dice, hermano, que nos gocemos cuando nos hallemos en distintas pruebas. ¿Y por qué el cristiano así anda con esa? Ay, hermano, que estoy en prueba. Hermano, usted no está en ninguna prueba. Y si está en alguna prueba, usted no ha entendido la vida práctica. Usted lo que tiene que gozarse. Tírele el peso de la carga que usted tiene encima a Dios y olvídese de lo demás. Que cuando usted aprenda a depender de Dios, entonces, hermano, esas cosas, aunque estén en el hombro, usted la va a llevar como que no lleva ningún peso. ¿Y qué le pasa a la hermanita que siempre la veo sonriente? Y ese marido que tiene, mira, y esos hijos que tiene son el puro diablo a caballo. Pero esa mujer siempre anda sonriente, siempre tiene una palabra adecuada, siempre tiene una palabra de motivación, siempre tiene una palabra de aliento. O ese hombre, hermano. Su mujer es una mujer vagamunda, es una mujer, hermano, que tiene un vocabulario, es una mujer que le es infiel, es una mujer que lo menosprecia, es una mujer... Y ese hombre, usted lo ve todo el tiempo, hermano, que tiene una sonrisa y tiene un mensaje de aliento, de motivación a los demás. Y cualquiera piensa, hermano, y yo no quisiera estar en los pantalones de ese hombre. Nadie aguantaría lo que... Entonces ahí es donde la Biblia dice, hermano, que lo que el Señor hace en usted, de poner un gozo y de usted, hermano, permanecer en ese gozo, el Señor le pone el gozo y usted tiene que permanecer en él. El Señor le pone el gozo y usted tiene que permanecer en él. ¿Cuándo y cómo yo voy a permanecer en el Señor? Conociendo la doctrina y conociendo la parte práctica, que es de esto que se trata esta enseñanza, hermano. Conocer la parte. Usted tiene que ser práctico en el Señor. Deposite sus ansiedades y su carga en el Señor, pero deposítela y no la vuelva a buscar. Porque hay quienes la depositan. Ay, Señor, voy a descansar en ti, te tiro mis cargas. Y cuando da la vuelta a la esquina dice, no, yo sin mi carga no puedo vivir, déjame ir a buscar. Y vuelve y se la echa al hombro, hermano, y vuelve y se la echa al hombro. Y le dice, Señor, es que yo soy masoquista, me gusta sufrir. Y el Señor le va a decir desde el cielo, hija mía, hijo mío, si así quiere morir, pues mira, yo te espero aquí con los brazos abiertos. Y el Señor la va a esperar con los brazos abiertos porque el Señor, hermano, ha provisto los medios y ha provisto los recursos para que usted viva una vida práctica y victoriosa en Cristo. Si no es así, hermano, entonces Dios es un mentiroso. Pero en este caso yo prefiero creerle a Dios a que usted se esté tirando sus problemas encima e ignorando lo que Dios le está diciendo. Ahora, hermano, eso es lo que significa esta palabra ruego, para que le imploro. Y cuando yo le hablo del sentimiento, espero que usted le haya quedado claro que no estoy hablando de un sentimiento, que hoy le regalan una flor y usted se siente la reina del universo. Y mañana le meten una espina y usted se siente una cascabel, hermano, que muerde a cualquiera. No de eso le estoy hablando. Ahora, lo siguiente que el verso 1 presenta es que le habla de la misericordia de Dios. Y quisiera, hermano, ahondar un poquito en las misericordias para que usted entienda por qué esta parte es sumamente importante y todo este verso, palabra por palabra, lo que tiene que ver, hermano, con lo que nosotros debemos vivir prácticamente. La misericordia, y para que usted entienda en la posición que usted estaba, y para que usted entienda, hermano, dónde usted estaba, de dónde lo sacó Dios, y lo que Dios ha hecho con usted, y la razón por la que Dios y Pablo emplea aquí la palabra misericordia con respecto a Dios. La misericordia es la manifestación externa, lo que usted ve, de la compasión. Usted no puede sentir misericordia si no siente compasión. Eso es mentira. Usted no puede sentir misericordia si usted no siente compasión por el que está pasando una penuria o por el que está pasando una necesidad. Usted no puede sentir misericordia si usted no tiene empatía y se identifica con aquel que está sufriendo. Ahora Dios se ha identificado con usted, hermano. Y esa es la grandeza de Dios. En su misericordia, Dios se ha identificado con cada uno de nosotros. Y ha mostrado esa manifestación externa de compasión interna, que es lo que es Dios, y da por sentado las necesidades
de aquel que la recibe. Ahora yo le voy a poner un ejemplo para que usted entienda lo que yo le estoy diciendo. Resulta que usted tiene una hipoteca y ya tiene 6 meses que no paga su hipoteca. Dicho sea de paso, aquí a los 2 meses, cuando usted no paga un carro, ya lo andan buscando con una grúa para remolcarlo. En caso de la vivienda también pueden darse esa dinámica. Pero usted tiene 6 meses hablando con el banco de que usted no le puede pagar la hipoteca. ¿Está usted en una necesidad, sí o no? Sí que está en una necesidad. Está en una necesidad de ponerse al día con esa hipoteca, porque lo siguiente que va a hacer el banco es mandarle una orden de alguacil de desalojo para que usted, por causa de no pagar, tenga que abandonar la propiedad, y si no, entonces van a utilizar ese recurso legal que es desalojarlo con la ley. ¿Está en una necesidad o no está en una necesidad? Claro que está en una necesidad, hermano. Pero ahora aparezco yo y no quiero que usted me vea a mí como el superhéroe. Es un ejemplo que le estoy poniendo, hermano. Ahora aparezco yo y le digo, mira, yo sé que tú debes 6 meses. Yo sé que tú no tienes para pagar la hipoteca. Ahora lo que yo voy a hacer contigo, ya que tú debes $100,000 de esa hipoteca en la que tú te metiste, mira, voy a pagar los 6 meses. Y aparte de los 6 meses, te voy a pagar el resto de la hipoteca. 2 cosas aquí a ver. La necesidad del que tenía la hipoteca y la buena voluntad del que pagó la hipoteca. Ahora, mírelo aquí ahora en Cristo. En Cristo usted era un pecador, expuesto al juicio de Dios y al infierno. Y Dios cogió su hipoteca a causa del sacrificio de Cristo y pagó el rescate de su hipoteca y saldó la cuenta. Y usted está libre. Y eso es lo que significa esa simple palabra aquí, hermano, misericordia. Eso es lo que significa esa palabra aquí. Misericordia es la manifestación externa de la compasión. Primero debe haber una compasión para mostrar la misericordia. Y da por sentado la necesidad de aquel que la recibe. ¿Ha recibido usted la misericordia de Dios? Pues claro, porque usted era el que estaba expuesto, hermano, al juicio de Dios y a la perdición eterna. Y Él ha pagado, dándole a entender, y da, el que pagó la deuda, da recursos adecuados para afrontar las necesidades de parte de aquel que las recibe. Si yo no tengo dinero para pagar la deuda suya, yo no puedo ir al banco y hacerme fiador de usted porque no lo tengo. Pero en este caso, Dios se ha hecho fiador de usted y ha provisto los medios por su misericordia para pagar el alto precio que merecía usted por causa de su rescate. Ahora, hermano, yo quiero que usted vaya conmigo, por favor, al libro de los Efesios. Efesios capítulo 2, verso 5. Capítulo 2, verso 4 y verso 5. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, mire, Dios pagó por usted y pagó por mí, por lo que dice Pablo aquí. Pero Dios, que es rico, oiga, Dios es rico, Dios es millonario, y esa es la parte práctica que usted tiene que aprender. Dios es millonario en misericordia y no lo va a dejar a usted hundirse en el lodo cenagoso, no lo va a dejar a usted hundirse en una sencilla prueba, no lo va a dejar a usted morirse de angustia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Pablo, hermano,
está hablando los Efesios en un tiempo pasado, pero que ese tiempo pasado es presente y es futuro. Él nos amó, nos ama y nos seguirá amando por su misericordia y porque Él es rico en ella. Aún, y aquí viene la condición del deudor, hermano. En el verso 5 está la condición del deudor, que era usted. Primero Dios le presenta la condición y luego le da la exigencia. Por eso le estoy diciendo que Dios presenta la parte imperativa primero, la indicativa primero y la imperativa después. Entonces en el verso 5 dice: aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y esto no es un don suyo, es un don de Dios. No es una gracia suya, es una gracia de Dios. Por Dios en Cristo somos salvos. Y esa es la vida práctica que usted debe de entender. Mire todo el contenido que tiene esta parte práctica solamente en 3 palabras. Lo que usted tiene que vivir, hermano, lo que yo tengo que vivir de la parte práctica es esta. Primero, así une Pablo los 11 capítulos con el 12. Así que ese es el eslabón que une. Os ruego para que lao, que se traduce exhortación, apelo a vosotros, les pido, le imploro. Y luego la palabra misericordia. Y Dios le está diciendo aquí, hermano, que Él es rico en misericordia. ¿Por qué vive atribulado, hermano? ¿Por qué vive encajonado sin encontrar la salida, si ya hace tiempo que Dios te dio la salida? Depende de Él. Arrójate a Él. Ve así como aquella mujer del flujo de sangre que no pensó, hermano, en que Jesús hiciera una oración o la declarara libre, sino que pensó dentro de sí y entendió dentro de sí que Dios es rico en misericordia, que con solamente tocar el borde de la vestidura del manto de Jesús, ella iba a sanar. ¿Y qué hizo, hermano? Pensó. ¿Es usted un ser pensante? Claro que es un ser pensante. Está pensando sobre las dificultades que tiene. Está pensando sobre los problemas que tiene. Ahora viene la segunda parte. ¿Cuál es la decisión que va a tomar? ¿Cuál es la parte práctica que usted va a llevar al ejercicio? Entonces voy a depender de Dios y voy a ir donde mi Señor y le voy a decir, con solamente tocar el borde de tu vestidura, yo voy a ser sano de mi enfermedad emocional, de mi enfermedad económica, de mi enfermedad espiritual y de mi enfermedad de falta de fe y dependencia de ti. Y entonces la misericordia de Dios, hermano, la van a abrazar. Dios está ahí, hermano. Usted anda caminando en el amplio desierto con un sol abrasador que lo está consumiendo. Sus glándulas salivales ya no producen más saliva. Su cuerpo, que es 70% de agua, se está viendo reducida por las altas temperaturas. Pero Dios está allí, hermano, en el oasis, brindándole a usted un vaso de agua con 2 o 3 hielos dentro, refresco, para que usted vaya y lo tome. Lo único que Dios está esperando, hermano, es que usted se ejercite en la parte práctica y vaya y tome el agua y se apropie de esa agua, que no le va a costar absolutamente nada. Simplemente depender de ella y extender la mano y tomarla. Eso es lo que Dios le está diciendo aquí. No se ahogue, no permita que el aseo, la resequedad, la pongan, hermano, como un esqueleto que tiene 500 años, como un fósil que tiene 500 años, usted estando cerca de la fuente de agua de vida. Sea práctico. Para concluir, hermano,
porque pienso dejarlo hasta aquí. No es que he terminado con la misericordia. Quiero, hermano, que vayamos a Tito, capítulo 3, verso 5. Dice, hermano, el mismo apóstol Pablo escribiéndole a este pastor algo personal. Tito capítulo 3, verso 5 dice: nos salvó. Primero, es rico en misericordia. Segundo, le dice que usted estaba muerto en sus delitos y pecados, y ahora le está diciendo que nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que le estoy diciendo aquí, hermano? ¿Es usted bueno? No, hermano. ¿Es usted aceptable delante de Dios en su vida pasada? No, hermano. Es aceptable ahora en Cristo, porque Dios lo ve a usted a través de Cristo. Dios nos ve a nosotros a través de Cristo, hermano. Ahora le está diciendo que por su misericordia, por el lavamiento, porque hay un lavamiento que se hace, hermano. Cuando usted viene a Cristo hay un lavamiento, hay un efecto de limpieza, de regeneración, de cambio, de transformación que Él hace en su interior, renovándolo a usted, hermano, en el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo viene a usted, entra dentro de usted y lo vivifica. Le da vida, porque usted era un cadáver, usted era un muerto. Usted y yo éramos cadáver. Ahora hemos sido vivificados por la renovación del Espíritu Santo. Hermano, usted tiene a Dios dentro. Dios no está afuera. Dios está afuera para los impíos que no conocen al Espíritu de Dios, ni lo perciben, ni lo pueden recibir, porque no le ven, pero usted le ve. Usted tiene que verlo. Y esa es la parte práctica nuestra. Debemos ver a Dios en cada movimiento de nuestra vida. Debemos ver a Dios en cada parte de nuestra vida, hermano. Dios tiene que estar integrado a todo lo que nosotros vivimos, a todo lo que nosotros hacemos. Dios es la partícula de vida que nos da vida juntamente con Cristo, hermano. Dios no está fuera de la ecuación. Dios tiene que estar dentro de la ecuación para que todas las ecuaciones que podamos hacer salgan en el orden correcto. No en el tiempo que usted lo determine, sino en el tiempo que Él lo determine. Dios va a hacer la cosa cuando Él quiera, no cuando usted quiera. Dios va a obrar y va a terminar un proceso cuando Él crea conveniente que usted esté listo ya para salir de ese proceso e iniciar el otro. No cuando usted quiera. No se monte en ese caballo que se va a caer. Dios ni es manipulador ni se deja manipular por nadie. Así que, hermano, entienda esa verdad práctica. El próximo domingo, hermano, seguiremos hablando de la misericordia de Dios, porque esto pica y, como dicen en el béisbol, se extiende. Entonces, hermano, esto pica y se extiende. Así que el próximo domingo estaremos hablando de la misericordia de Dios. Y si nos da el tiempo, hermano, vamos a entrar a la palabra de aspecto, o la palabra que dice: presentéis vuestro cuerpo en sacrificio. Así que, mis hermanos, Dios me le bendiga, Dios me le guarde, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Desde aquí, hermano, le extendemos y le pedimos al Señor que bendiga a cada uno de los oyentes, que bendiga a cada uno de los miembros de esta iglesia de cuerpo presente, y los que por una u otra razón hoy no han podido estar con nosotros, ya sea porque están o trabajando, o bien están de viaje, o están enfermos. Pero Dios es el Señor de todo, hermano. Recuerde, si desea escuchar las enseñanzas que estamos llevando a cabo, vea el Facebook de la iglesia, Iglesia Cristiana Lo de Berea. Es un círculo con la Biblia abierta y un cuaderno de nota abajo, y dice Lo de Berea. Puedes cliquear allí, puedes suscribirte si lo desea. No te vamos a cobrar por eso, no estamos cobrando por eso.
Y si hubiera que cobrar, hermanos, realmente no cobraríamos. Sí te pediríamos, sí te vamos a pedir o te pediríamos que comparta con otros las bendiciones que tú has recibido por estos medios. Y te agradecemos que sigas orando por nosotros, ya que necesitamos grandemente la oración. También puede ir al Facebook de la iglesia, Iglesia Cristiana Los de Berea. Allí va a encontrar una foto de este personaje. Puede cliquear allí y ver las enseñanzas. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén.